Por favor, en la pantalla está apareciendo el código QR, no olviden ingresar para poder resolver la evaluación, ya que es requisito para que puedan entregarse certificado con los puntos necesarios para la recertificación. Entonces, apenas aparezca el QR, por favor, para que puedan hacer una captura y poder ingresar para realizar el examen. Vamos, doctor. Listo. Doctores, buenas tardes. Vamos a hacer el módulo de mesas redondas de lo que es ligamentos cruzado anterior. Invito a los panelistas, la doctora Tanaka, el doctor Gustavo Rincón, el doctor Alois Reis y la doctora Claudia Arias. Por favor, pasen al panel. Esto tiene un enfoque completamente diferente. Vamos a presentar algunos casos clínicos en los cuales vamos a ver cómo lo manejarían nuestros colegas y cómo podemos aprender de ellos. Voy a empezar con un caso clínico. Esta es una jugadora de balonmano de la selección de Arequipa, la cual, si observamos bien en el momento de la lesión, vamos a repetirla, no existe ningún contacto de algún traumatismo, la rodilla se le va, encuentra inestabilidad por el sobreesfuerzo que está haciendo. La primera pregunta que acá voy a hacer, nos enfocamos que es una deportista mujer. Sabemos que las mujeres tienen un comportamiento diferente, un comportamiento ligamentario completamente diferente. Y la primera pregunta la hago a la doctora Tanaka. ¿Cómo previenen las lesiones del ligamento cruzado anterior en los pacientes deportistas en Estados Unidos? Okay, so in terms of, the question was, how do we prevent ACL tears in the female athletes? And, you know, I think now there has been a lot of evidence that the role of neuromuscular control is very critical, especially in women, and that women tend to have much higher rates of non-contact ACL injuries, with the most modifiable risk factor being these abnormal movement patterns. And that by addressing these movement patterns, that you could reduce the risk to be essentially the same as that of a male athlete. This is primarily effective in the ages under 18, and usually involves strengthening, balance, proximal muscle control, so hip and core, as well as plyometric exercises. And I think the goal is really to focus on controlled landings as well as symmetry in movement. Thank you, doctor. Ya tenemos la experiencia, cómo lo manejan en Estados Unidos, queremos saber cómo lo hacemos en Latinoamérica. Gustavo, por favor, ¿podrías decirnos cómo previenen en pacientes deportistas, mujeres de alta competencia, las lesiones? ¿Cómo previenen? Hay muchos protocolos de prevención del ligamento cruzado anterior, particularmente en nuestro grupo usamos el programa de la FIFA, el 11+, que ha demostrado que con ejercicios en distintos niveles de intensidad puede prevenir las lesiones del ligamento cruzado anterior. Entiendo que hay otros grupos, están los guardianes del cruzado anterior en Europa, y hay otros grupos que trabajan en eso, pero definitivamente enseñarle a caer a una mujer después de un salto es fundamental para prevenir este tipo de lesiones, ¿no? Sí, yo creo que es importante que tengamos en cuenta los que manejan equipos deportivos de mujeres, revisar el protocolo desarrollado por FIFA, que es el más avanzado hasta el momento. Doc, para poder también mencionar sí, algo más, Doc. yo creo que la importancia de repente de poder conversar sobre lo que es lesión de cruzado en mujeres es entender que efectivamente somos bastante diferentes, y dentro de lo que vendría a ser el programa, lo que es prevención de lesiones, no solamente involucra la parte neuromuscular, que es lo que ahorita está mucho mayor en tendencia, ver postura, no solamente core, cadera, sino también postura de pie.
creo que es muy importante. Y otros factores que también vienen a ser no tanto intrínsecos de la misma jugadora, sino también extrínsecos, vienen a ser mucho la superficie de juego, el calzado que vienen a tener, el tipo de entrenamiento. O sea, existen muchísimos factores y me imagino que lo va a presentar también, pero el rol hormonal también está teniendo mucho que ver. Entonces, creo que el enfoque que nosotros tenemos que tener con lo que es nuestra paciente mujer con una lesión de ligamento cruzado, sí tiene que ser un poco diferente, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Bueno, volvemos a nuestra deportista de alta competencia, accidente deportivo. Presentó aparentemente una subluxación patelar y llega a Arequipa con una férula muslopedia. ¿Cómo avanzó esto? Permítanme. Al examen, témpano Lachman positivo, pivot chip positivo, cajón anterior en la paciente. Permítanme. Obviamente ya podemos tener nuestras sospechas. Sin embargo, al examen clínico encontramos esto. Una paciente con una escala de Beighton de hiperelasticidad o hipermovilidad articular elevada. Realmente podríamos decir en este caso es una hiperelasticidad, supera el valor de 4 en esta escala, pero esto no es único, esto es familiar. Miren a la mamá, también tiene lo mismo. Pregunta. Doctor Aloisi, ¿qué haría usted en este caso? ¿Qué reparos tendría ante este caso? Bom, vou falar devagar, ver se me faço compreender. Perdão mais uma vez meu portunhol. Na situação da atleta feminina, ela tem, além da hiperelasticidade, ela tem uma ativação mais lenta da musculatura, ela tem mais geno valgo. E o trabalho que é feito de prevenção para isto é fortalecimento do core, né? Trabalho de fortalecimento de abdutor do quadril, rotador externo do quadril, alongamento de adutor do quadril, de rotador interno do quadril, melhora de arco de movimento de notornídeo, que a mulher tem no arco de movimento reduzido, mais que o homem. E nessa situação, onde tem já lesão, é uma paciente onde, por ser atleta feminino, já penso em adicionar um gesto extraarticular, né? Uma reconstrução extraarticular. Essa com hiperelasticidade, eu procuro usar um enxerto mais rígido, então é uma paciente que eu optaria certamente por usar o tendão rotuliano e fazer um mini Lemaire, ou usar o enxerto do reto femoral, fazendo a extensão da perna, fazendo a reconstrução do LAL, do ligamento anterolateral. Esse é o pensamento para uma paciente com essa característica. Gracias, doctor. Doctora Tanaka, ¿algún reparo o algún cuidado especial que tengan con este tipo de pacientes hiperelásticos con lesión del ligamento cruzado anterior? Yeah, so in patients with hyperlaxity, I agree that I think the consideration of graft choice as well as the consideration of potentially adding an extra articular procedure such as an LAT or ALL would be an important consideration. Perfecto. Esta paciente, evidentemente, le pedimos sus exámenes auxiliares y vimos qué nos salía en la resonancia magnética. Uno de los grandes problemas, como lo comentaba expositores previamente, es el doctor Vicente Sanchís específicamente, que nos enfrentamos a situaciones en las cuales los radiólogos no necesariamente nos dan los informes que buscamos. Miren el informe que nos dieron en este caso de esta paciente, desgarro parcial longitudinal. Doctora Claudia, ¿qué le hace a un paciente con desgarro parcial? Es muy importante y es bastante interesante saber que, por ejemplo, las pacientes hiperlaxas, casi todas van a venir con una lesión o un esguince que te lo ponen en la resonancia, un esguince grado 1, esguince grado 2. Creo que acá importa mucho lo que vendría a ser el examen físico también y de repente añadir algo más.
estas lesiones que vienen a ser parciales consideradas ya me hacen pensar que de repente puedo anatómicamente tener algo más, ¿no? Que vendría a ser pensar un poquito más en lo que es el SLOP. Muchas veces las resonancias con estos informes parciales nos hacen pensar de que efectivamente es un ligamento que está elongado, pero que probablemente esté sufriendo por otra causa también. Entonces, pediría muchas más cosas también, o sea, pediría una radiografía panorámica y sobre todo pensaría en lo que es el SLOP tibial. Muy bien. Doctor Gustavo, una de las cosas que hoy está en boga es hablar de la reinserción, hablar de la aumentación. ¿Tomaría usted en cuenta la posibilidad de alguna de estas dos técnicas en este informe? No, gracias, Guillermo. Mira, lo primero que yo haría es tener el diagnóstico. Creo que yo invito a toda la gente joven que está aquí a que hagan una buena medicina, a examinar el paciente, a interrogar al paciente. Un arte que se ha perdido. Es verdad, ahora llegan y ven directamente el reporte de la resonancia. A mí ese reporte no me dice nada. Oigo al paciente, lo veo caminar, lo examino. La semiología es un arte que no se puede perder y hago un diagnóstico. Y después veo las imágenes. Casi nunca veo los reportes del radiólogo y tengo un diagnóstico. Entonces, con eso ya, con unas imágenes y con una semiología, digo, esta paciente necesita esto. Y yo haría lo que el doctor decía hace un momento. Si veo que el ligamento cruzado anterior está roto y hay una inestabilidad anterolateral, que es la inestabilidad que produce la ruptura del cruzado anterior, pues hago una reconstrucción. Seguramente esta niña es deportista, le hago un HTH y le hago algún gesto en la esquina anteroexterna, seguramente en mis manos una tenodesis tipo Lemer. Y si hay algo en los meniscos, desde luego suturar los meniscos, preservarlos, y si hay alguna otra inestabilidad asociada, pues también la trato ahí. Creo que eso sería lo que yo le haría. Comparto perfectamente con los conceptos dados por los doctores, y cuando nosotros leemos esto de desgarro parcial longitudinal, si realmente fuera cierto, pues nos enfrentamos a estas opciones: una reconstrucción, una aumentación, una reparación parcial. Y nos acordamos un poquito de los estudios presentados por el grupo del doctor Kifuri, y en la cual hablaba sobre la reconstrucción personalizada o individualizada del ligamento cruzado anterior. Y él nos refería, paramos acá, ellos hicieron una clasificación. Primero fue el doctor de Jur, que entró con una clasificación que la llamó funcional. Luego el doctor Noyes, que hizo una clasificación y definió que una lesión parcial es aquella que afectaba a un cuarto hasta 3/4 del grosor del ligamento cruzado anterior. Y frente a ello, lo que nos plantean como una alternativa es el manejo con una aumentación. Esto se estudió en varios pacientes y se encontró estados postoperatorios adecuados. Se dice que en una aumentación, que es la tenodesis o la ligamentoplastía del ligamento lateral anterior, podría mejorar la propiocepción. ¿Qué opinan al respecto de esto, doctor Reis? Por favor, repita a pergunta, por favor. Tá bom. ¿Qué opina usted del uso de la aumentación en pacientes con lesión parcial del ligamento cruzado anterior? Não, para mim, como o colega falou, o importante era o exame físico. Nem a imagem, nem o laudo, a citação de exame é importante. O importante é o exame físico. Há ou não há instabilidade? Há instabilidade, sendo paciente feminina, mulher, né, desportista, eu indico e realizo o gesto extraarticular adicional. Esta paciente tenía Latchman positivo, pivot shift positivo, es decir, sí había inestabilidad. Havia estabilidade. Então, era uma paciente para se fazer o gesto extraarticular adicional. Eu indicaria e faria. Mesmo que a imagem ou citações de laudo falasse ou mostrasse lesão parcial. O paciente apresenta instabilidade rotacional. E é uma paciente com um perfil de risco, onde o gesto adicional está indicado. Gracias, doctor. Doctora Tanaka, what do you think about the use of augmentation in this case?
in partial lesion. Yes, please. How do you think about the augmentation only in these cases? Yeah, so I think, augmentation obviously has some good results. My concern in the settings of these partial tears is the quality of the remaining tissue that is not torn, because we know that the process and the force going through the ACL, even though it's not torn, has seen some stress, and so it is not a part of my practice to do partial, and I would reconstruct the whole thing. Perfecto. Una de las cosas que más hemos destacado acá es el examen físico, la anamnesis. Y realmente cuando ingresamos con esta paciente, lo que nosotros nos encontramos, bueno, ahí está lo de los mecanorreceptores que les comentaba un poco. Miren, este es el resultado del ligamento cruzado anterior, dentro de sala. Tenemos el footprint, solamente 1/3 ocupado. No necesariamente lo que dice el radiólogo es lo que realmente vamos a encontrar en la artroscopía. Entonces, el objetivo de esto es tratar de concretar que lo primero es el examen físico, saber que existen opciones, pero tratarla de acuerdo a lo que ustedes ven en el paciente. Quiero hasta acá dejar este caso, evidentemente falta mucho más, porque voy a compartir este podio con el doctor Philippe Neyret, que va a continuar con más temas al respecto. But I wanted to do some comment about this patient. Before to start, I wanted to make some comment on the previous case. It's I don't know exactly what to think about it, but when you show that the patient has a Lachman ++ and jerk test ++ in the clinics, the ACL is not functional anymore, so it's not a partial tear in any case. You can have some fibers in continuity, but the remaining fibers are stretched and non-functional. So for me, it's a complete tear. And second remarks, many persons are speaking about prevention. And me also, I'm fascinated by prevention, but we only see patients where the prevention failed. And here for this patient, we have many medical sports doctors. I do not understand how they allow this patient with such a laxity to perform handball. And for me, the best prevention would be to say to this young girl not to practice handball. Doc, y quisiera de repente preguntarle también al doctor Gustavo, no sé, ¿cuántas veces hemos encontrado estos informes? Y lo que usted dice es totalmente cierto, de que al menos el mensaje que podamos darles es que no leamos lo que son los informes, ¿no? O sea, veamos lo que es la resonancia, porque incluso vamos a ver ese tipo de lesiones y entramos a la cirugía y vamos a ver que el cruzado pues está en el cruzado posterior y lo pueden reportar incluso como una lesión meniscal, entonces toda esa banda. Entonces, ¿qué es lo que generalmente, o sea, lo encuentra en el cruzado posterior pegado? ¿Cómo hace con estas lesiones parciales, más allá del examen físico y todo, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, Claudia. Tradicionalmente se ha dicho que el as anteromedial del cruzado anterior controla la estabilidad anteroposterior y el as posterolateral la inestabilidad rotatoria, pero eso no es tan matemático, porque resulta que hay otras estructuras de la rodilla que también están implicadas en la estabilidad. Ese paciente tenía una lesión radial lateral. Exactamente, entonces un paciente con una lesión radial mayor del 50 o con una lesión de la raíz posterior del menisco externo seguramente va a tener inestabilidad rotatoria también, o una lesión en rampa del menisco medial, obviamente, pues también va a tener aumento en la estabilidad anteroposterior. Entonces hay que ver la rodilla como un todo, no solamente ver los reportes, sino tener la semiología, que es tan importante, y decidir. Si yo tengo dudas que tiene una ruptura parcial, por ejemplo, esos pacientes que tienen un trauma menor y eventualmente puede romper el as posterolateral aislado y preserva el anteromedial, pues eventualmente uno le dice a la semiología que podría tener algo de inestabilidad rotatoria y no de inestabilidad AP, pero cada caso es individual. En caso de duda, haga primero la artroscopia, después toma el injerto, pero como dice el doctor Neyret, son casos difíciles. Nosotros publicamos un trabajo en la revista colombiana de ortopedia, seguimos
casi 500 pacientes de rupturas del cruzado anterior y encontramos 14 rupturas parciales. Hicimos 14 y solamente pudimos seguir 11 aumentaciones. Siguiéndolos, estudiándolos, no es tan fácil cogerlos a tiempo, ¿no? ¿Y ese sería como que la indicación para hacer solamente la aumentación? ¿Una lesión parcial que tiene una estabilidad rotatoria le indicaría solamente la aumentación aislada? No, como te digo, hay que ver toda la rodilla como un todo. Yo te confieso que hace muchos años no hago una aumentación ya. ¿Sí? Sí. Curioso para discutir, ¿no? Okay, let's move to the second clinical case. They have some questions. What questions? Una pequeña pregunta nada más. Cuando hablan de aumentación, ¿están hablando de la aumentación del propio ligamento cruzado anterior y solamente reemplazar un área o de una aumentación extraarticular? Eso nada más quiero, porque en el artículo que presentaste me da la impresión que lo que refieren no se refiere a la aumentación extraarticular, al que puede ser Lemierre, puede ser de varios tipos, o se refiere a no reemplazar todo el ligamento cruzado, dejar las fibras cuando hablan de una lesión parcial y solo reemplazar una banda, una la banda parte. que se lesionó. ¿De qué aumentación estamos hablando? De esa. Eu nunca, jamais realizo augmentation. Y eso es lo Uma que... única banda. Ou reconstruo totalmente o LCA, ou adiciono ou não o gesto extraarticular. Concordo com o professor em que essas fibras restantes não são funcionais. O que importa para mim é existe ou não existe instabilidade. Existe instabilidade, reconstruindo totalmente o LCA. Adiciono o gesto extraarticular se era um paciente com um perfil de risco maior ou que tem indicação de que seja feito o gesto extraarticular adicional. Y tal vez para complementar esto, sobre el papel y la teoría, preservar una de las fibras para mejorar la propiocepción, pues suena muy bonito, ¿verdad? Dice, no, vamos a preservar unas y esto va a recuperar el paciente el tema de rehabilitación. Pero lo que uno ve es que, a pesar de que se podrían ver algunas fibras, pues esas fibras están lesionadas, esas fibras están insuficientes. Entonces estoy de acuerdo con usted, doctor. Un comentario, disculpe, un comentario. Antes del advenimiento de la resonancia magnética, algunos médicos hemos tenido la oportunidad todavía de estar en esa época. Tú hacías el diagnóstico de la ruptura completa del ligamento cruzado anterior teniendo los tres signos, Lachman, cajón anterior y pivot shift, y no había resonancia magnética y cero tu criterio para tomar la decisión quirúrgica. Y más aún, cuando ya vino la resonancia magnética, lo que hacíamos era valorar básicamente las lesiones adicionales al ligamento cruzado anterior. Entonces, específicamente sobre este paciente, pues de hecho es evidente que tiene los tres signos, ¿no? Lo que probablemente hubiésemos hecho es valorar las lesiones asociadas, más no poner en duda la posibilidad de una ruptura parcial o total del LCA, ¿no? Otro examen para el examen físico es el ELIS test, ¿no? Como para poder diferenciar si es que es una lesión parcial o una total. El objetivo de esta presentación ha sido tratar justamente de destacar eso, que los exámenes auxiliares son eso, auxiliares. Depende mucho de lo que es el examen clínico, la anamnesis y tratar de evaluar al paciente, ¿no? Pero también saber que existen alternativas que están avanzando, no existe mucha evidencia, por ejemplo, en la aumentación de que sea superior al ligamento cruzado anterior, pero estar prestos que en algún momento puede tomar algo de vigencia. Thank you. This is a clinical case from Lyon, and it's part of the different talks we present in the STAP program with Vincent Villa. So just think about this young lady. She's 23 years old, and when I saw her, she had a previous ACL reconstruction and a partial medial meniscectomy, and we had this X-ray, as you can see here.
I think the positioning of the graft was correct, and the arthroscopy image or arthroscopic image I took during the surgery because I think it's helpful to see that. The X-ray you see here is an X-ray with a Lachman, radiological Lachman, and you can believe me, she had a well-aligned lower limb on both sides. She has no severe recurvatum, about 5 degrees, and my question is, what would you do in such a case? And perhaps we can start by Dr. Mio Tanaka. Sorry, I had trouble hearing you on this case, but did I hear that this is a female with a failed ACL hamstring, had partial medial meniscectomy, and the question is how to proceed, is that right? Yes, she has partial medial meniscectomy and ACL reconstruction. Yeah, okay. A few years ago. Yes. So when she broke her ACL, she was young, she was around 20, below 22, Yeah. of course. And now you know she feels unstable and she's not happy. She has some pain, yes. Yeah. So what you do? Yeah. Do you need some complementary exam? Yeah. I What would do like- you need? So in terms of, physical exam, and then on these patients, I always will get full-length alignment views. I told you, this is well aligned. 100. Neutral alignment. I'm sorry, I can't hear you over here. No, it's written also, but the sound is not very good. Yeah, okay. So in these cases, from the instability side, you're asking about proceeding with surgery, the approach, is that right? Yeah, so I think the position of the femoral tunnel is a little bit anterior, so from a revision perspective. Which one is anterior? The femoral tunnel, to me, looks a little bit anterior. Yes. And so I think in terms of a revision in these cases, there's less of a concern with the convergence of the tunnels because there's plenty of room behind this tunnel to place a new tunnel. If I had any concern about the amount of bone available, I would get a CT scan to look at the tunnels as well. In these revision cases, I would generally add an extra-articular procedure as well. And the graft choice we would kind of discuss between BTB and quadriceps tendon, but generally I like the BTB because we can fill the tunnels as well. And then lastly, in terms of the meniscus, I think it would really depend on how symptomatic she was in terms of whether she would need anything for that in terms of reconstructing a meniscal allograft. Okay, to better analyze the aperture of the tunnel, do you ask for a CT scan or with the MRI? Sorry, To what's the question? better see the aperture of the tunnel, aperture- Yes, CT do scan. you need a 3D CT scan or do you need an MRI? Yeah, so I always get an MRI, but I would add a CT scan if I'm concerned about bone loss and trying to measure the bony tunnels in this case. There were no big defect and the hole were relatively, the aperture were relatively well done. Yes. Okay. It was not the big deal. That's good. Professor, I'm not so sure if we can see in the image, in the X-ray, there have any tunnels before? There is something in there. Do you have any surgery before this patient? No. We need nothing. If the patient have any surgery any before, because we can see in the X-ray something like another tunnel there. This is the primary, right? This is the primary one. Okay. So, para un poco más o menos de lo que estamos discutiendo, esta paciente mujer de 23 años que ha tenido una falla de un ligamento cruzado con lo que era isquiotibiales, tiene un eje neutro y la idea es más o menos ver cómo lo podemos enfocar. Estamos viendo que podríamos pedir lo que es una tomografía como para valorar lo que son los túneles. La doctora Mijo nos dice que el túnel femoral está un poco anterior, ¿estoy de acuerdo? Esta es una técnica que es fuera adentro, que utilizan, donde se puede jugar mucho donde colocar para calcular la longitud, pero sí está un poco anterior. Creo que además de esto, y
Y al menos en mi práctica en mujeres lo que ha ido cambiando, además de pedirle lo que es la radiografía panorámica, siempre me gusta medir bien lo que es el slope tibial, sobre todo en una revisión. Creo que a pesar de tener una imagen que quizás en esa no me parecería como si hubiera un slope incrementado, yo creo que el concepto es entender que en las mujeres el fallo puede deberse a una estructura anatómica y las radiografías pequeñas como estas pues no tienen, como no nos dan realmente lo que vendría a ser el tamaño de lo que es el slope. Por eso en mujeres suelo pedir una radiografía en carga lateral para poder calcular el valor real de lo que es el slope, sobre todo si es que es una revisión, si es que es una falla. Entonces, además de lo que es la tomografía, sí me gustaría tener una radiografía en carga lateral de tibia completa para valorar bien lo que es el slope tibial. Do you want to add something? Eu também gostaria da tomografia para avaliar o posicionamento dos túneis melhor, principalmente me parece esse túnel femoral estar anterior, e muito importante para mim a radiografia panorâmica para avaliação do eixo e um raio-x adequado para fazer a avaliação do slope tibial. Essa anteriorização da tíbia, né, muitas vezes está relacionada com um aumento desse slope. E essa radiografia não dá para fazer uma mensuração adequada desse slope tibial, para poder avaliar se há necessidade ou não de intervir também no slope tibial. Sí, me parece importante, doctora Neira, en esta paciente, la goniometría, y me parece muy importante la tomografía. No me preocupa tanto el túnel femoral, me parece más preocupante la osteolisis que podamos tener en esa paciente. Me parece curioso que fijaron ese injerto de partes blandas con tornillos metálicos, pero seguramente al hacer una tomografía podemos ver el grado de osteolisis que tenga y pensar en planear la revisión en uno o en dos tiempos. So I operated this patient about 20 years ago, okay? And on this X-ray, we see we can get many information with the X-ray. Here you see there is a very small clear triangle here, and it happens only when the meniscus has disappeared or it's a very old and chronic anterior conic laxity. You mentioned, and you were right, that there is a huge translation, and as you know, the anterior tibial translation is directly linked to the tibial slope. Also on this X-ray, on this X-ray you can see here that the tunnel of the graft was well positioned, but unfortunately, due to the introduction of the screw, there is in fact a larger aperture here, and we can be afraid that the graft is going too anteriorly after when we place the graft. Also, here on the arthroscopy, we can see the lesions are mainly posterior and here posteromedial. Okay, this is the situation. Nobody discussed the fact to do a meniscal allograft. Huh? In Peru, it's probably not very popular. In France, it's not popular. But in the US, sometimes you perform, there is no indication here for a medial meniscal allograft. It's a question for you. Medial meniscal allograft. You didn't discuss. Is there an indication for medial meniscal allograft? So yeah, in this case, obviously, being ACL deficient, there's going to be load on the medial compartment. And so the question from my end would be, how symptomatic is she in the medial side? The second thing is, is she in varus at all? So looking at the long leg alignment views.
And I would say that if I'm usually not too aggressive about doing this unless she continually had medial compartment pain, had effusions related to this. Even with like a stabilization brace, she continued to have medial compartment symptoms. That would be my indication. Sorry, it's hard to hear. Yeah. Okay. So, in fact, many years ago, in 1994, with Henri Dejour in the clinical orthopedics, we analyzed the fact that when there is an imbalance in the frontal plane or in the sagittal plane, we are unable to correct it by a simple ligamentoplasty. So when we have such an imbalance, if we perform just ligamentous gesture, it's impossible to correct this imbalance. Okay. So we need to add some gesture. You see here the tibial slope was 15 degrees, and the absolute value of the anterior tibial translation was 14 millimeters. É isso que precisava. And we measure that according to the Bona method, and we have this. So would you change something in your indication now? Yes, everyone. We can start with our colleague from Latin America. É justamente o que me preocupava e o que eu queria saber era, já tem um slope de 15 graus, já está indicado adicionar a osteotomia, né, tibial, para correção do slope. Reduzir um slope acima de 9, você já tem um risco grande de lesão do LCA. Então, numa reconstrução primária, um slope acima de 12 graus, já está indicado se fazer a osteotomia de deflexão. Então, nesse caso, pensaria sim em adicionar a osteotomia de deflexão para a correção desse slope. Also, you can see that when we analyze carefully the X-ray, the aperture, as mentioned by Dr. Miho, is larger when we want it. So would you do a two-stage surgery or one-stage surgery, Gus? For you. Bueno, yo estoy de acuerdo con el tema, con la osteotomía deflexora e insisto en los túneles. Seguramente lo haría en dos tiempos. En un primer tiempo hago la osteotomía, injerto los defectos con cilindros de hueso. Me preocupa también el menisco medial, que es un estabilizador secundario AP. Seguramente con los hallazgos intraoperatorios y con una resonancia magnética planearía hacer en el mismo primer tiempo un trasplante meniscal y dejaría todo listo para revisarla en un segundo tiempo a los 6 meses. Quizás me gustaría de repente un poco andar más en lo que es el tema del slope en una revisión. Si ustedes, por ejemplo, tenemos el de 15, ya nos lo dijo usted, doctor, que tenemos lo que son 12 grados, que vendría a ser como nuestro punto de corte, como para pensar que esta podría ser la razón de la falla, pero ¿tienen alguna indicación en una cirugía primaria de lo que vendría a ser la osteotomía deflectora? ¿Tienen un punto de corte con los 12 igual, con 15, o definitivamente no lo harían en una primaria? Não, 12 é tido como nível de corte para se pensar numa primária em se fazer já a osteotomia. 9, adicionar um gesto. Esses são os critérios que eu uso. 9 graus, adicionar um gesto extraarticular. Okay. Acima de 12, pensar já na osteotomia deflexora numa primária. Já estamos tratando de uma revisão. Então, com certeza, adicionar a osteotomia deflexora nesta paciente. Sí, ¿usted, doctor, usado también igual? Estoy de acuerdo, 12 grados es el punto de corte, en primaria, pero rara vez lo tengo en cuenta para cirugía primaria. Y lo comentaba por lo que nos dijo el doctor, hay un paper muy interesante que habla de la aumentación extraarticular
que se comporta en pacientes que tienen un slope mayor de 9 casi como una osteotomía deflectora, entonces, y sobre todo en mujeres donde la traslación anterior es mayor. Entonces es como que las indicaciones que puso pues estarían completamente de acuerdo con un slope mayor de 9 a hacer la aumentación en estos pacientes de riesgo, ¿no? Ahorita estamos hablando obviamente de una revisión, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque sí es bueno tomar como un factor importante de riesgo en una mujer para evitar que nos falle este cruzado, ¿no? I will continue because we have 2 minutes. I'm And sorry. let me show what I did. I did different things. I did an anterior closing wedge osteotomy, and you see I didn't remove the screw, but I use a whole technique to reconstruct the ACL with an over the top, with a bone block that is at the posterior part of the condyle, but it's possible to do that, and to when you turn the bone graft, you anteriorize the graft. So the graft was well positioned. You can see that we reduce the slope, and we have not this serious anteriotibial translation, and the clear posterior triangle reappear partially also. And in fact, when we do this kind of surgery, you see this whole technique that was promoted by Pierre Chamba a long time ago, and you can see the correction after the surgery. So we can combine this surgery. I show you here another example where there is still some remaining translation, but the X-ray control is relatively nice. You can do that with a supra tibial tubercular osteotomy or at the limit, and you can fix it by a graft, staples, or by a plate. It doesn't matter too much. So it's very important to understand that there is a direct link between. I'm not so sure the threshold is 12 degrees, but this is important to consider that when we have a sagittal imbalance, we need to do that. This is a different patient with also this sagittal imbalance, and you see here the results we can obtain. So technically it's relatively easy, in fact, I would say very easy. You do like an ACL graft, but before to pass the graft, you perform the osteotomy, and it's simple. Here the osteotomy is a little bit too low. It has to arrive in the fibers of the PCL above the insertion of the capsule at the posterior part of the tibia. And after, once you have done the osteotomy, you have to recalibrate the tibial tunnel. And also it's important to have a double fixation. In some cases, it's interesting to perform a posterior capsular reefing, and this is why I encourage you not to consider only this threshold of 12 degrees, but to consider the clinical examination before the surgery, and if the patient has already some recurvatum, be very careful before to do an anterior closing wedge osteotomy, because after the patient will have some problem, and in such a case I did this posterior reefing to avoid it. You see the patient. In fact, this patient, she had 2 ACL reconstruction that failed, so I also did the second knee sometimes after. You see she is still well aligned. I cannot show you her face, but she was smiling and very happy with that. Though there is some indication for this osteotomy, and mainly this is when there is a pre-osteoarthritis, like in this patient. I don't like to do it during the first surgery or to prevent osteoarthritis and failure. This is relatively heavy, and I think it could be iatrogenic if you do too much. So you see here, this is in 1991 that we show the relationship between the anterior tibial translation and the tibial slope, and it's not something that is really new in Lyon. Thank you. Quiero agradecer al panel que nos ha acompañado en esta ocasión. Creo que ha sido bastante ilustrativo la presentación. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Otro para el doctor Dubois, por favor. Al realizar la osteotomía deflectora,
exime de hacer la tenodesis anterolateral? El panel, por favor. Gustavo, repítele la pregunta, por favor. Al hacer la osteotomía deflectora de tibia, ¿exime de poder hacer la tenodesis anterolateral? Para mí no. Yo creo que uno tiene que tratar todas las causas de posible falla. Hay que abordar todo. Se hablaba hasta la posibilidad de un trasplante meniscal. Entonces, si es así, nos guiamos de los criterios que utilizan en el hospital italiano, solamente nos quedábamos con 5 puntos, que es la revisión del LCA, que no alcanza el puntaje para valiosísimo el score del hospital italiano, pero yo no puedo permitir que vuelva y falle. Osteotomía, trasplante, cruzado, tenodesis. Doctor Philip. Não, concordo temos que agir, fazer todos os gestos necessários. Transplante meniscal, para mim, no meu local de trabalho, não é uma realidade. Não tenho. Mas temos que pensar e agir em todos os fatores. Costumo individualizar toda e qualquer cirurgia minha. Não importa se é um LCA primário ou uma revisão. Tenho que agir em todos os fatores que entendo que podem ter gerado aquela falha. Então, a osteotomia, a reconstrução, uma nova reconstrução, adicionar um gesto extraarticular, em a osteotomia, seja ela deflexora, em varo ou em valgo, mas agir em todos os possíveis fatores que me geraram o problema. E quando se trata de uma cirurgia de revisão, temos que tentar fazê-lo com que não falhe mais nunca. Doctor Dubois, por favor. Sí, solo una pregunta al panel con esto del estudio del slope, porque nosotros lo hemos discutido en el grupo. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes para incorporar en qué pacientes le vamos a hacer un estudio de slope tibial? Porque necesita una radiografía especial. Hay consenso que parece que es mejor la radiografía que salga toda la tibia. Entonces también nos podemos empezar a complicar con indicación de exámenes adicionales. ¿Cuál sería la sugerencia del panel? ¿A qué grupo de pacientes les haríamos un estudio de slope formal? Nosotros tenemos una postura de hacerlo solamente formal en cualquier revisión, pero hay grupos primarios en que se podría postular. Eso me gustaría saber del panel. Jaime, es una muy buena pregunta. Nosotros en nuestro grupo tampoco lo tenemos, digamos que muy en cuenta cuando uno se enfrenta a una cirugía primaria. Tal vez uno se fija mucho más en el slope cuando tiene una falla, ¿no? Una falla que a veces no es tan evidente, que es traumática o puede ser técnica, pero como decía hace un momento, hay que abordar todas las causas de una nueva posible falla. Entonces, en ese momento hacemos la radiografía, como tú dices, tiene que ser una radiografía de toda la tibia y valoramos, somos muy rigurosos con la toma de la radiografía. No se la dejamos solo al técnico o al residente y la toma y sabe tomarla, y lo medimos y lo tenemos en cuenta, y creo que el punto de corte son los 12 grados que mencionó el colega. Muchísimas gracias, doctor. En aras del tiempo, vamos a agradecer al panel que nos ha acompañado el día de hoy. Por favor, les pido un fuerte aplauso.